general de APUN, acá en la provincia de San Juan. Es decir, APUN es parte de la FATUN a nivel nacional de la federación, y acá es el gremio que nuclea a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan y la FATUN de no docentes de las universidades públicas de nuestro país. Buen día, licenciado Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez, los saludan desde los cronistas de la mañana de Radio Ala. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están, tocayo? Bien, bien, muy bien. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, primero, licenciado, convocada por la FATUNA, a la cual APUN adhería en las universidades públicas del personal no docente. ¿El nivel de acatamiento en nuestra provincia, licenciado? El histórico, estamos en el 99% de acatamiento los 2 días. Es decir, se ha sostenido el acatamiento del día de ayer y del día de hoy. Estamos a 4, ustedes ya han tenido acreditados sus haberes, tengo entendido que el último día hábil de mayo, es decir, el día 30 creo que ha sido, o el primero. Ustedes también han sido, igual que los docentes universitarios, 1.5 más el superbono de 20.000 pesos. Sí, en el caso nuestro ha sido el 1.5, igual que los docentes universitarios, e igual que toda la Administración Pública Nacional, y el bono nuestro ha sido suculentos 40.000 pesos. Ah, bueno. Ya puede ir al señor González y hacer un plan para comprarse un Toyota, le digo, ¿eh? He pagado la reserva de un vehículo con ese bono. Vamos sacando dudas, licenciado, porque no estaba bien en claro, solamente un medio lo había levantado, sí, que es hace 48 horas atrás, en donde salía la foto de Álvarez, el secretario de Políticas Universitarias, que depende de Capital Humano. La Nación había manifestado declaraciones de Álvarez que había buena voluntad por parte del SIN. Primera consulta, el SIN ha de alguna forma autorizado de que un sector, sobre todo el de la Universidad Nacional del Rosario, sea el representante del SIN, licenciado. ¿Esto es así? Bueno, Bartolacci, que es el rector de la Universidad Nacional del Rosario, es el actual presidente del SIN. Bien. Sería una vía interlocutoria válida, ¿no? Bien. Porque es un presidente recientemente electo del SIN. Sí. Bien. Y había mucho ruego de que, bueno, podía haber arreglo entre los sectores, pero dejando de lado a los trabajadores, licenciado. ¿Esto es así? Bueno, sí, es parte del cuestionamiento. Bien. A ver, la propuesta del gobierno, que digamos, cuando un trabajador o tal vez la sociedad escucha 21.33 en el de aumento para junio y un 3% en octubre, ese 21.33 impacta, ¿no? En los niveles en que el gobierno viene dando aumentos impacta. Pero hay 3 o 4 cuestiones ahí que son dudosas, por ponerle un nombre misericordioso, digamos. El primero es que estamos hablando de que la cautelar que se ha incoado y la cual está en la Corte se refiere a los artículos 5 y 6 de la ley. Los artículos 5 y 6 hablan, el artículo 5 particularmente, de los salarios docentes y no docentes, y el artículo 6 de las becas estudiantiles. Sí. Puntualmente, y el gobierno no solamente no está incumpliendo la ley de financiamiento universitario, sino que además está incumpliendo 2 leyes más, la 24.185 y el decreto 1007, de todos del año 95. ¿Por qué digo esto? Porque el salario no lo tiene que acordar con los sectores, exactamente, lo debe acordar con las federaciones sindicales. En paritarias nacionales. Sí. Entonces, licenciado, es lo único que le ha quedado al gobierno nacional después del traspaso de la educación, ¿cierto? Exactamente, tal cual, no ha quedado nada más que las universidades. Entonces, en definitiva, Políticas Universitarias dialoga con el presidente del SIN, y el presidente del SIN es el vocero de una propuesta que las federaciones y el Consejo Directivo de FATUN así lo ha resuelto. No vamos a aceptar hasta que no se haga en el ámbito de paritarias. Bien. Para nosotros la propuesta es inexistente hasta que no se haga en el ámbito de la paritaria, para poder discutirla seriamente.
Esto por un lado. Por otro lado, ese 21, hay que desglosar ese 21-33% porque tiene algunas trampitas internas. El gobierno, usted sabe que la ley de financiamiento universitario exige la actualización desde diciembre del 2023 hasta ahora, donde el gobierno reconocía cuando la vetó a la ley, es decir, hace ya más de 7 meses, se conocía un 40.75% de descalce, el propio gobierno nacional. Y ellos han mandado un proyecto de ley al Congreso que van a intentar modificar la ley que está hoy día en sede judicial, donde hablaba de una actualización solamente del 2025 del 12.3 y nada más. ¿Está bien? ¿Cómo se desglosa este 21.33 que ahora ellos han ofrecido en un solo pago? Es un 4% correspondiente al descalce de 2024, que imagínense que un 4% para 2024, que tuvimos un descalce cercano al 30%, sí, es insignificante. Insisten con el 12.3 de la ley que ellos han enviado al Congreso para el año 2025. Bien, cuando ya la inflación es 13, así. Claro. Y un 6% para lo que va transcurriendo del año 2026, que es el descalce que ellos determinan entre los aumentos que unilateralmente nos han dado, como lo han hecho desde que asumieron, hasta ahora. Digamos, de esto se compone el 21-33%. Entonces, nosotros, las federaciones en Consejo Directivo hemos sido bastante claros. Esto se acepta, por supuesto, pero como parte de pago, no como cancelación total. Esto es una parte de lo que deben y hay que discutir en paritaria lo que resta, que es más o menos la mitad, más o más de la mitad. Es un 27% más por lo menos. Entonces, acá hay dos cuestiones. Primero, que no se ha hecho la oferta en el ámbito de paritaria, que es donde corresponde. Segundo, ese 21-33% engloba 3 años de actualización, donde nosotros estamos reclamando no el 21-33, estamos reclamando casi 50, es el 49 y pico, según ley. Y lo tercero, que hay en cuestión, es que ha trascendido que a cambio de esta composición o el 50% de recomposición salarial, le pide, le exige o le pide a cambio, no sé cómo llamarlo, al gobierno nacional, al fin que retire la demanda que hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo cual también el gobierno tiene una mala lectura ahí, porque en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay 3 cautelares. Lo que pasa es que por una acordada de la Corte de hace muchos años, las acciones judiciales que tienen un mismo sentido, un mismo objeto, se unifican, claro, se acumulan para lograr una sola sentencia. Efectivamente. Entonces, a la causa del CIN, que en realidad le llaman la causa del CIN, pero la verdad es que el CIN no puede incoar ninguna causa judicial porque no tiene personalidad jurídica. El CIN es un consejo. Es un consejo, efectivamente. Entonces, en realidad, los que han firmado esa cautelar son 47 rectores. De los 57, la han firmado 47. Esa es la cautelar que está en la justicia. Es decir, que deberían desistir los 47 rectores. Pero además, hay una cautelar en el mismo sentido presentada por Fatum. Y hay una cautelar más también presentada por otra asociación sindical docente, que no quiero dar el nombre para no quedar mal con nadie, pero es una de las federaciones docentes. Es decir, que hay 3 medidas cautelares que están todas acumuladas y agregadas a la causa que entró primero, que es la de los rectores. Bien. Entonces, por más que los rectores desistan, Fatum no va a desistir. Nosotros seguimos con la cautelar para adelante. Es decir, que si la condición del gobierno es esta recomposición salarial y sine qua non es el retiro de las cautelares, y yo no veo un muy buen pronóstico de la negociación. De todos modos, la negociación sigue abierta y hoy a las 15 horas en Buenos Aires se reúne el Frente Sindical con el Consejo Interuniversitario y con la Federación Universitaria Argentina a fin de fijar una estrategia en conjunto. Para Fatum, que es lo que se resolvió en la última reunión de Consejo Directivo, que fue el lunes pasado, es decir, hace 3-4 días,
es que solamente sería viable esa propuesta como parte de pago de la totalidad de la deuda, y la condición de fondo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario en los términos en que el Congreso de la Nación lo ha aprobado. Si no se dan esas dos condiciones, por lo menos y por supuesto, y como tercer pie, que lo dijimos al principio, pero en realidad es la piedra angular, es la convocatoria a la negociación, a la mesa de negociación colectiva, para acordar definitivamente el cumplimiento de la ley y el pago de las sumas adeudadas que la propia ley establece. Así que bueno, está en ese punto la discusión. Licenciado, ¿hay malestar de las federaciones con el denominado SIM? No que yo sepa. No que yo sepa. Por lo menos no se nos ha manifestado el reunión de consejo directivo, no lo he sentido así. De hecho, hoy a las 15 se reúnen. Bien. No, hay malestar con el gobierno, porque el gobierno deliberadamente no quiere sentarse con las federaciones sindicales. Claro. Este es el tema. Entonces, el gobierno deliberadamente está incumpliendo dos leyes que le exigen negociar, porque fíjese que la ley 24.185, que es la que regula las paritarias en el sector público, dice claramente que cuando una de las partes convoca, la otra tiene la obligación de abrir la paritaria. Claro. Y las federaciones vienen convocando hace 2 años y jamás el Poder Ejecutivo se dignó a abrir una negociación paritaria. Entonces hay un primer incumplimiento ahí y hay un segundo incumplimiento, que es el decreto instrumental, ya específicamente de la negociación de nivel general para universidades nacionales. Claro. Es decir, que el gobierno está incumpliendo absolutamente toda la normativa vigente, y esta es una decisión política del gobierno. Claro. Creo que el Consejo Interuniversitario actúa en cierta manera de buena fe, y también con intereses propios de los rectores, que está bien que los tengan, porque en este acuerdo, que no se los he mencionado, se incorpora un 20% de mejora para gastos de funcionamiento, partidas de gastos de funcionamiento, se incorpora un 50% de incremento para las becas Manuel Belgrano, que esto responde al artículo 6 de la ley, y lo que se reduce en función al proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo y que están diputados, es la partida para los hospitales universitarios, que de 84.000 millones de pesos que tenían previsto en su modificación, los reducen a 50.000 en ese acuerdo paritario. Estas son más o menos las condiciones que, según el Poder Ejecutivo, le implican al fisco la erogación de unos 800.000 billones de pesos aproximadamente. Bien. Esta erogación, de alguna forma, ¿no?, está en concordancia con lo que puede llegar a decir la Ley de Financiamiento Educativo. Yo no tengo el número exacto, sí lo que ha trascendido. Los cálculos es que la Ley de Financiamiento Universitario, tal cual la aprobó el Congreso y cuya aplicación tiene que resolver la Corte, habla de cercano a los 2.500 billones de pesos, es decir, casi 3 veces más de lo que están ofreciendo. Bien. Licenciado, las medidas de fuerzas para la semana próxima, ¿se paran o están solamente, van a quedar, mientras dure esta negociación, en estado de alerta? No, el estado de alerta sigue. Bien. La medida de la que nosotros tomamos como no docentes, que fue paro la semana anterior, el día 29, por 24 horas. Esta semana que estamos cursando paro también por 48 horas, es decir, miércoles y jueves. Hoy día hay reunión del Frente Sindical donde se va a acordar cómo se sigue con las medidas de acción directa. Lo que sí es muy probable, no está confirmado, pero hay una probabilidad importante, que el día 9 de junio se haga no una marcha federal como la que vimos hace pocos días, sino una convocatoria con marchas probablemente solamente de las universidades del conurbano hacia el Palacio de Justicia en Ciudad Autónoma, que se podría llegar a replicar en los poderes judiciales federales de todas las provincias del país, para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que
haga gala de su independencia y de su capacidad decisoria y resuelva la cautelar en el sentido que tiene que resolver, o no vaya a ser que se tome 2 o 3 años la Corte Suprema para tomar una decisión sobre esto. Sí. Que de hecho yo creo que va camino a eso. Recordemos que no tiene término, ¿no? Y que puede tomarse todo el tiempo del mundo, y que hay casos emblemáticos que nunca resolvió, inclusive, ¿no? Sí, tal cual, sí. A ver, una opinión estrictamente mía, no es personal, no es una opinión institucional, es que la Corte le va a abrir una ventana de tiempo al Poder Ejecutivo para tratar de resolver esto por la vía política. Claro. Los tiempos políticos que maneja, cuando no tendría que ser así, que manejan los ministros de la Corte y que manejan los tribunales también, digamos las cosas como son, licenciado, ¿no? Desgraciadamente. Sí, son grandes medidores políticos. Fíjese que ha habido dos ejemplos del Poder Judicial que no hablan muy bien de la independencia de la justicia, que fue el cambio de criterio de un juzgado laboral respecto a la cautelar de la CGT. Efectivamente. Y que curiosamente al otro día apareció el pliego de ampliación a 5 años más del ejercicio de su cargo de juez, para el juez que cambió la suspensión por la aplicación. Y en el caso de las universidades pasó algo parecido, con diferencia de un día. El mismo juzgado que había ratificado la sentencia de primera instancia y le había dado un plazo perentorio a las universidades para cumplir con el financiamiento de la ley de financiamiento universitario, remisión de los fondos, curiosamente cambió el criterio y le levantó la exigibilidad de emitir los fondos hasta que la Corte Suprema se expida, claro. Lo cual es una clara maniobra para proteger el patrimonio de los funcionarios, porque si no la responsabilidad penal caía sobre los funcionarios que no cumplieron la orden judicial. Totalmente, ¿no? La última, licenciado, ley laboral. Bueno, a partir del 1 de noviembre ya se ha reglamentado el tema de las indemnizaciones y aparece la figura del denominado FAL, y no es un fusil. Este FAL de los empresarios, este fondo que los empresarios van a poder adherirse, o los patrones, las patronales se van a poder adherir de alguna forma para una especie de seguro de ahorro. Un fondo. Pero escuchaba a todos los especialistas, ¿lo va a bancar ANSES, licenciado? Sí, a ver, tiene un nombre apropiado, FAL, ¿no? O sea que ahora ANSES también banca empresas. Claro, pero ¿por qué lo banca? Es una bancada indirecta, digamos. Ese FAL se va a financiar con el 1% de reducción del aporte de la contribución patronal a la ANSES, precisamente. O sea, que en vez de recibir... El patronal dice, claro, en vez de recibir el 100% de lo que aporta el empresario, 1% va a ese FAL, ¿no? O sea, no va a salir específicamente de los fondos. Pero bueno, de todas maneras, es dinero que tendría que estar en el ANSES, ¿no? En el ANSES, porque se descapitaliza más todavía el ANSES. Claro. Y debería, porque el ANSES, la verdad que el ANSES, el gobierno lo tiene catalogado, no solamente sino otros gobiernos anteriores también, sí, como el gasto público más importante de la República Argentina. Y en realidad el ANSES no es gasto público, sino es la erogación de un salario diferido que los trabajadores han aportado durante toda su vida útil para la jubilación. Casi una estafa, es casi una estafa, ¿no? O es una estafa, porque uno está aportando durante toda su vida laboral para que después el Estado le diga que esa plata no está, porque lo usó para otras cuestiones, y que uno produce un déficit. La verdad que es Alicia. Sí, claro. Bueno, y es por eso que, bueno, las jubilaciones son una estafa básicamente aquí en la República Argentina, no, licenciado, como usted dice, es decir, aportan, ¿cómo se llama?, toda la vida de los trabajadores. Sí, lo que pasa es que tomaron como una política más que todo, ¿no? Distintas administraciones, y de ahí sacan fondos para hacer cualquier cosa, menos para aquellos aportantes, ¿no, licenciado? Sí, fíjese, pero pasa en el ANSES y pasa, por un ejemplo claro, el impuesto a los combustibles, que tienen que destinar al mantenimiento de las rutas nacionales y no rutas nacionales. Claro. También hay un desvío de fondo, es decir, pasa
Pasa con lo que está manejando el Estado, que simplemente está muy preocupado en pagar los servicios de la deuda que ellos mismos han tomado y en tratar de restringirle cualquier tipo de carga tributaria a los sectores empresariales o a los sectores inversores, tanto de capitales financieros como de otro tipo, como por ejemplo el RIGI, sí, o los Super RIGI. O el Super RIGI es un desastre. Y va apretando más al trabajador. Ahora veo que hay digamos, a las empresas se le está condonando ganancias y hay un proyecto para ampliar la base imponible de ganancias de todos los trabajadores. Es decir, es clarísima la transferencia de recursos que está haciendo deliberadamente el Poder Ejecutivo, desde los sectores más débiles hasta los sectores más poderosos, ¿no? Claro, es tan claro que casi no vale. Sí, no, es obsceno. El Super RIGI es obsceno, ¿cómo se llama? Sí, es una entrega prácticamente. Es una entrega. Y acá en San Juan no pasa. Tomás, vení, invertí, pero te llevas todo. Mientras hablamos, el poder, mientras hablamos, la legislatura está aprueba o no un endeuda para que San Juan tome deuda, dicen para obra pública, pero muchos dicen, bueno, para construirle caminos a las mineras. Es decir, ¿cómo? Nadie sabe salvo cuál es la infraestructura. Salvo, claro. Dicen que es para hacer vivienda, perfecto. Pero la otra infraestructura, aparentemente, que es para que venga, ya termine de desembarcar al todo las minerías, es decir, las multinacionales mineras, licenciado. Bueno, estábamos acostumbrados, le hicimos la famosa línea de 500 kilowatts que la pagamos todos los sanjuaninos, ¿no? Entre otras. Sí, no, esto no es patrimonio de ningún gobierno en particular. Claro, totalmente. Modus operandi, lo que pasa es que lo que cambia de un gobierno a otro es hacia dónde va el flujo de dinero. Exactamente. En este caso, el flujo de dinero va claramente a los sectores más concentrados. Más poderosos, exactamente. Sí, sin duda. Sí. Es como, mire, tuvimos una reunión todos los integrantes de la CGT con Monseñor Lozano hace unos días atrás, y fue muy claro. El Monseñor decía con una simpleza que me sorprendió, una lógica que es tan simple que no se me había ocurrido nunca, que los poderosos no necesitan sindicatos ni instituciones que los protegen, porque los protege el dinero y el poder. Claro. Que los que necesitan sindicatos e instituciones que los protejan son precisamente los trabajadores y los más débiles. Sí, totalmente. Y se ve claramente, ¿no? Se ve claramente, y por eso también el hostigamiento a los sindicatos, que en realidad los sindicatos los hostigan por el simple hecho de que son el único obstáculo que tienen para poder hacer con los trabajadores lo que quieran. Por eso, políticas universitarias negocia con los rectores y no negocia con los trabajadores. Claro. Es parte de una forma de mirar la política. Claro. Exactamente. Licenciado, le damos las gracias por su tiempo, por esta explicación tan detallada que nos ha dado y que tiene que ver justamente con el reclamo del financiamiento educativo para las universidades públicas de toda la República Argentina y, por supuesto, el salario de todos los trabajadores universitarios del país, del cual todavía no se digna el gobierno nacional de llamar a quienes tiene que llamar, que son justamente a los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos. Le damos las gracias al licenciado y por supuesto lo vamos a seguir solicitando para saber toda la información que está surgiendo a minuto ya prácticamente, y que tiene que ver con las universidades del país. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes, un placer y a disposición. Muchísimas gracias. Fue el licenciado Daniel Durán charlando con los cronistas de la mañana el tema de las universidades públicas. Seguimos adelante.